Mi nombre es Desiree del Carmen García Hernández. El día de hoy les presentaré el derecho a la integridad de parte de la asignatura de Derechos Humanos, Sociedad y Valores por el docente María Victoria Domínguez Trujillo. Soy estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias de la Salud. ¿Qué es el derecho a la integridad personal? Es el derecho fundamental de todo ser humano que, en sentido positivo, entraña el goce y la preservación de sus dimensiones físicas, psíquicas y morales. En sentido negativo, el deber de no ser objeto de maltrato, ofensa, tortura o ser tratado de manera cruel o inhumana en menoscabo de su dignidad e integridad. El derecho al respeto y la garantía de la integridad física, psíquica y moral es inherente a todas las personas en atención a su dignidad. Es un derecho inviolable en virtud de que ni el Estado ni los particulares lo pueden vulnerar ilícitamente. Es inalienable toda vez que no se puede renunciar a él y bajo ninguna circunstancia puede ser negado. Según la Convención Americana de los Derechos Humanos, el derecho a la integridad abarca 3 aspectos de la persona: el físico, el psíquico y el moral. El aspecto físico hace referencia a la conservación de la anatomía del cuerpo humano, sus funciones corporales o fisiológicas de sus órganos. El aspecto físico se relaciona con la preservación total y sin menoscabo de la psiquis de una persona, es decir, de sus funciones mentales. El aspecto moral se refiere a la capacidad y autonomía de una persona para mantener, cambiar y desarrollar sus propios valores personales. Es decir, el derecho a la integridad personal implica un conjunto de condiciones que permiten a una persona llevar una vida plena. Por ello, tiene una relación estrecha con la protección de la dignidad humana y la protección de otros derechos fundamentales como la libertad personal, la vida o la salud. Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La protección del derecho a la integridad personal implica que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que sin importar las circunstancias, toda persona debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano, sin que resulte excusa de que estas personas sean presuntos responsables de un acto delictivo o que se encuentren privadas de su libertad por haberse acreditado a su responsabilidad. En este sentido, el derecho a la integridad personal, en el caso de las personas privadas de su libertad, implica que las condiciones dentro de los centros de reclusión deben ser acordes con su dignidad humana, que es independiente al hecho de haber sido condenado por la comisión de un delito. En efecto, los estados no pueden alegar dificultades económicas o cualquier otro tipo de justificación de condición de detención que no respeten a la dignidad inherente del ser humano, aun en condiciones tan difíciles como la guerra o la lucha contra el terrorismo, así como la suspensión de las garantías constitucionales, conflictos internos o cualquier otro tipo de delito. La prohibición contra la tortura u otros tratos crueles es absoluta e inderogable, es decir, no está justificada. Vamos a ver cuándo es una violación a este derecho. No se considerarán tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. En este mismo sentido, la Corte Interamericana ha señalado que un acto puede ser constitutivo de tortura cuando el maltrato cumple con 3 elementos. El primero es realizado intencionalmente. El segundo, causa severos sufrimientos físicos y mentales. Y el tercero, su realización atiende a la consecución de determinado fin o propósito. De acuerdo con lo anterior, y en estrecha relación con los aspectos de la integridad personal, existen diversos tipos de tortura que vulneran este derecho: la física, la psicológica e incluso el peligro o amenaza real de sostener a lesiones físicas a una persona, que produce una angustia moral tan severa que puede llegar a ser considerada como tortura. Existen otras conductas que pueden vulnerar el derecho a la integridad personal, como los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, actos que de igual forma buscan anular la capacidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, incluso aquellos que no causan un dolor físico, tales como privar de la verdad acerca de un paradero de una persona, sometiendo a aislamiento prolongado o incomunicación coactiva.
y amenazas en contra de la libertad del personal, etc. El derecho a la integridad personal tiene un alcance que va más allá de la sola conservación del aspecto corporal de una persona. Está estrictamente vinculado con el derecho a la vida y a la libertad personal. Por lo tanto, las restricciones ilegítimas al derecho a la libertad personal y las desapariciones forzadas también constituyen una forma de vulnerar el derecho a la integridad de las personas. Obligaciones de las autoridades. Para garantizar el respeto y la garantía del derecho de la integridad personal, los estados tienen obligaciones que deben cumplir. Se consta de 8 puntos. El primero, la obligación general de respetar y garantizar el derecho a la integridad. El segundo, adecuar su legislación nacional y vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes se les ha conferido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. El número 3, de investigar violaciones a la integridad personal como actos de tortura o tratos crueles. El número 4, de iniciar y realizar una investigación efectiva ante casos en que se vulnere el derecho a la integridad. El número 5, obligación de otorgar asistencia básica a los casos de desplazamiento. El número 6, de prevenir actos que atenten contra la integridad personal. El número 7, de no deportar ante la presunción de que una persona pueda ser sometida a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El número 8, la obligación de reparar a las víctimas por afecciones de su integridad personal. Situaciones comunes que pueden vulnerar el derecho a la integridad personal: ser torturado o expuesto a tratos crueles, inhumanos o degradantes al momento de una detención con la finalidad de obtener una declaración en determinado sentido, tales como son los toques eléctricos, quemaduras, agresiones sexuales, entre otras. Otro punto sería ser víctima de desaparición forzada. Otro punto, el aislamiento prolongado o la incomunicación a la que se han expuesto los internos. El siguiente punto sería amenazar a una persona con torturarla o privarla de su libertad. El siguiente sería negar la información sobre el paradero de una persona desaparecida a sus familiares. El que sigue es infligir lesiones físicas en el cuerpo de una persona. Y el último sería el estado de abandono o la miseria. Marco jurídico de protección del derecho a la integridad personal. Principales instrumentos internacionales: la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3 y 5, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas. Instrumentos nacionales: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1, 16 y 20 en el apartado B, fracción 2. El Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley para prevenir y sancionar a la tortura, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos, y la Ley General de Víctimas. Instituciones que protegen a la integridad personal mexicanas: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, la Procuraduría General de la República, PGR, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH. Si conocemos nuestros derechos, sabremos cómo actuar para hacer que se cumplan. Todas las niñas y los niños tienen el derecho de estar bien cuidados, protegidos y seguros. El simple hecho de ser una persona te da derecho a tener un trato digno. Pero hay situaciones en las que no nos sentimos muy bien porque alguien nos molesta o molesta a algún compañero o compañera del salón. Esto es acoso y maltrato y no están bien, porque como ya lo dijimos, tenemos que hacer valer nuestros derechos de trato digno. Aquí vemos a Jesús un poco triste. Pareciera que su compañero lo ha estado molestando por haberse equivocado al contestar una pregunta en clase.
pero ya ha sido demasiado tiempo el que se ha burlado. Eso es acoso. Jesús no conoce su derecho a un trato digno y por eso no sabe qué hacer. Es muy importante que conozcas tus derechos, porque cuando no los conocemos, no sabemos qué podemos pedir y qué no. Recuerda, si te sientes acosado, tienes derecho a pedir que te traten dignamente, incluso si son tus papás o maestros. Tampoco debes sentir vergüenza de contarlo si estás pasando por una situación que te hace sentir incómodo o infeliz. Tu derecho a un trato digno es muy importante para que crezcas sano, seguro y feliz.